Edward Said fue uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. Su obra Orientalismo constituyó una aportación muy valiosa para los estudios postcoloniales. En este video se realiza un análisis historiográfico de una de sus obras menos conocidas, Nuevas Crónicas Palestinas. El análisis está enfocado en la idea que Said plasma respecto a la historia, en particular sobre la importancia de la memoria histórica, factor fundamental si se busca dar solución a la cuestión palestina. Edward Said nació en Jerusalén en 1935, cuando la ciudad todavía era de dominio británico. Hijo de cristianos libaneses residentes en El Cairo, Said creció en el seno de una familia próspera, sin preocupaciones económicas. Asistió a un colegio inglés de élite en El Cairo, en la época más glamorosa del Cairo. Con la crisis del Canal de Suez de 1956, toda su familia se adhirió al nacionalismo egipcio liderado por Gamal Abdel Nasser. En 1951, con 15 años, Said llegó a Estados Unidos para estudiar en un colegio privado de Massachusetts. Luego de finalizar el colegio, estudió literatura comparada y sobre todo anglosajona en las universidades de Princeton y Harvard, dos de las más prestigiosas en todos los Estados Unidos, realizando una tesis doctoral sobre Joseph Conrad, que se transformó en su primer libro publicado. Pronto se convirtió en un joven y prominente profesor de literatura comparada en la Universidad de Columbia, y al mismo tiempo se convirtió en ciudadano norteamericano, admirador de la diversidad cultural de Nueva York. Edward Said se educó con la lectura de clásicos de la izquierda anglosajona, desde Howard Zinn hasta Eric Hobsbawm. Una de sus obras más conocidas es el texto titulado Orientalismo, de 1978, siendo uno de los pioneros de los estudios postcoloniales. Said ha contribuido sustancialmente a la formación de debates contemporáneos sobre el orientalismo, el análisis del discurso, la política disidente y el postcolonialismo. Otra de sus obras más destacadas son Cultura e Imperialismo, La Cuestión Palestina, Representaciones del Intelectual, El Mundo, el Texto y el Crítico, o a su autobiografía, Fuera de Lugar, solo por mencionar algunas. También escribió múltiples ensayos, comentarios, crónicas, etc. Edward Said destacó por su importantísima labor como activista a favor de la causa palestina. Él vivió de muy cerca el despojo de tierras que sufrieron los palestinos por parte del recién creado Estado de Israel. Según declara en su obra Fuera de Lugar, su familia se vio sumamente perjudicada debido a la creación del Estado de Israel y el despojo de los palestinos, lo cual, según se infiere, fue un factor determinante en su posición política respecto al pueblo palestino. En primavera de 1948, todo mi clan familiar fue desplazado a la fuerza y ha permanecido en el exilio desde entonces. Edward Said no llegó a ser miembro de la Organización para la Liberación Palestina, OLP. No obstante, sí formó parte del Consejo Nacional Palestino entre 1977 y 1991, año en que decidió dejar de formar parte debido a las diferencias ideológicas y políticas con Yasir Arafat, quien llegó a ser presidente de la Autoridad Nacional Palestina en 1996. Said se dedicó a criticar duramente tanto a la autoridad como a Arafat, pues pensaba que no solo eran corruptos, sino también inútiles para la causa palestina. Vida dedicada al activismo a favor del pueblo palestino, Edward Said fue uno de los intelectuales más polémicos del siglo XX, incluso en los últimos días de su vida. La última imagen pública de Said, antes de morir a causa de la leucemia en 2003, fue la pedrada que lanzó al vacío, desde el lado libanés, contra un puesto militar israelí abandonado, en la garita de Fátima en julio de 2000. El título original de esta obra es inglés, llamada The End of the Peace Process, del año 2001. Al español se ha titulado Nuevas Crónicas Palestinas, el fin del proceso de paz. Se trata de una recopilación de textos del género ensayístico, escritos por Edward Said entre el 1 de octubre de 1995 y el 24 de abril de 2002. Con algunas excepciones, todos esos ensayos tuvieron su origen en las páginas de la revista Al-Ahram Weekly de El Cairo y en el periódico Al-Hayat, editado en árabe en Londres. Varios de estos ensayos aparecieron también en The Progressive, Le Monde Diplomatique, Le Monde Down, Dagens Nyheter, El País, The Guardian, Al-Khalij, The Gulf Times y The Nation. Como ya se ha dicho, Nuevas Crónicas Palestinas es un conjunto de ensayos, textos que ya habían sido publicados en la prensa a nivel mundial,
en idiomas, además del inglés y el árabe, como el español y el francés. Pese al alcance de su obra a nivel europeo principalmente, resulta paradójico que sus libros llegaran a ser prohibidos por la Autoridad Nacional Palestina. Los ensayos recopilados en esta obra abarcan prácticamente 7 años, desde 1995 a 2002. Para entonces, Said ya sufría de la leucemia que causaría su muerte en 2003. Es decir, Said escribía en los últimos años de su vida. No obstante, eso no limitó la lucidez de sus ideas ni de sus acciones. En cuanto al contexto de la cuestión palestina, es importante recordar la Intifada de 1987 a 1993, revuelta mayoritariamente compuesta de jóvenes palestinos armados con piedras en contra del ejército israelí. Unos años después, en 1993, se firmaron los acuerdos de Oslo entre el primer ministro israelí Isaac Rabin y el líder palestino Yasir Arafat, mediante los cuales se pretendía dar solución al problema de la región. Asimismo, para el año 2001, el político de ultraderecha Ariel Sharon se convirtió en primer ministro de Israel, situación polémica considerando la forma tan cruel con la que actuó en Líbano. Finalmente, es importante tener en cuenta los atentados terroristas ocurridos en territorio estadounidense en el año 2001, pues debido a su evidente importancia ocuparon un lugar relevante en los últimos ensayos de Said. El tema central de estos ensayos es la cuestión palestina, pero también hay otros temas que se tocan constantemente, como la complicidad estadounidense con el Estado de Israel, la corrupción de la Autoridad Nacional Palestina y de su líder Yasir Arafat, la inacción de los estados árabes, la criminal actuación de Ariel Sharon contra el pueblo palestino, o la distorsión de los medios occidentales, estadounidenses principalmente, ante el conflicto. En sus últimos ensayos retoma mucha importancia la cuestión del terrorismo, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Pero indudablemente el tema central de estos ensayos es el desarrollo teórico de una solución práctica y viable a la cuestión palestina, a raíz del evidente fracaso del proceso de paz de Oslo. Para Said, resulta fundamental la coexistencia de ambos pueblos, basada siempre en la igualdad y en la autodeterminación. La división resulta inútil. La cuestión, creo, no es cómo idear medios para seguir tratando de separarlas, sino ver si es posible que ambas convivan de forma pacífica. Esto es analizado así porque Said observa que de ninguno de los dos lados se busca ceder. Los israelíes y los sionistas de otros lugares no renunciarán a su aspiración de un Estado judío separado. Los palestinos desean lo mismo para ellos, a pesar de haber aceptado mucho menos en Oslo. Para el establecimiento de dicha igualdad, Said propone seguir la vía de la auténtica democracia, con iguales derechos para todos los ciudadanos. La idea y la práctica de la ciudadanía, y no de una comunidad étnica o racial, como el principal vehículo de coexistencia. Para Said, se necesitan soluciones prácticas, pero sobre todo humanas. Por ello piensa que acuerdos como los de Oslo resultan totalmente inútiles. La única solución consiste en una política de lo local, de personas de carne y hueso que se enfrentan a la injusticia y a la desigualdad a ras de tierra, lejos de las engañosas cumbres con Clinton y de los traicioneros canales secretos de Oslo. Pero además de estas resoluciones, también resulta fundamental para Said un aspecto que ni siquiera fue tocado en los acuerdos de Oslo. Las negociaciones solo pueden tratar de cuándo va a tener lugar la retirada total, no de qué porcentaje se está dispuesto a conceder Israel. Con ello, debe venir el reconocimiento por parte de Israel de la existencia soberana del pueblo palestino y de sus derechos. En síntesis, Said lo expresa de la siguiente manera: dos pueblos en una misma tierra, o igualdad para todos, o un hombre, un voto, o la afirmación de una humanidad común en un Estado binacional. Podría pensarse que Said busca superar la idea del Estado-nación. Sin embargo, esto no es del todo cierto, pues todavía está pensando en términos de un Estado moderno. En un Estado moderno, todos sus miembros son ciudadanos en virtud de su presencia y de los derechos y responsabilidades que comparten. Said también es consciente de que las fuerzas internacionales juegan, y por lo tanto deberán jugar un papel importante para la resolución de la cuestión palestina. Ahora la comunidad internacional debe asignar a Israel la obligación de aceptar el principio de una partición verdadera y no ficticia, y de aceptar el principio de limitar las insostenibles reclamaciones extraterritoriales de israelíes, esas absurdas pretensiones basadas en la Biblia, y esas leyes que hasta ahora le han permitido anular completamente a otro pueblo. Resulta un poco complicado intentar captar la intencionalidad y la dirección de estos ensayos de Said, puesto que no suele decirlo directamente. Solo he encontrado 2 o 3 referencias en las que el escritor refiere al público al que se dirigen sus ideas. No obstante,
Considero que resulta sumamente importante, pues esta intencionalidad podría aplicarse fácilmente a todos los ensayos y seguir teniendo coherencia con lo que escribe. No me cabe duda de que lo que digo aquí no tendrá efecto alguno en el proceso de paz en curso, ni en el pensamiento de los actuales dirigentes. Escribo para que me oigan otros árabes y otros israelíes, aquellos cuya visión se puede ampliar más allá de las empobrecedoras perspectivas de lo que la partición y la separación pueden ofrecer. Parece que para Said los líderes ya están corrompidos, por lo que su intención es dirigir su mensaje a otros árabes e israelíes sin más, buscando nutrir sus visiones para encontrar una solución pacífica de coexistencia y autodeterminación de los dos pueblos. En otro ensayo, Said se dirige directamente a los intelectuales árabes, pues cree que ellos tienen un papel importante que jugar en la liberación del pueblo palestino. Poner fin a la ocupación y a todo lo que esto ha traído consigo constituye un imperativo bastante claro. Ahora hagámoslo. Los intelectuales árabes no tienen por qué tener miedo a participar de verdad. Para Said, la función de los intelectuales debería ser fundamental para conseguir las causas justas. Estos deberían de criticar al poder en todo momento. La del intelectual es una voz que se opone y critica el gran poder y que, consecuentemente, necesita una conciencia restrictiva y clarificadora y una perspectiva comparativa. Por otro lado, para Said los intelectuales estadounidenses son inútiles, ya que se han alineado con el gran poder. Cuando los intelectuales del país más poderoso en la historia del mundo se alinean tan flagrantemente con este poder, reforzando su posición en lugar de instar a la moderación, a la reflexión, a una auténtica comunicación y comprensión, retrocedemos a los malos tiempos de la guerra intelectual contra el comunismo, que ahora sabemos que produjo demasiados compromisos, colaboraciones y mentiras por parte de unos intelectuales y artistas que deberían haber desempeñado un papel completamente distinto. Finalmente, también es importante ver que el mensaje de Said no solo busca tener como receptores a los árabes, los israelíes y a los intelectuales. También considera que las naciones del mundo moderno deben de involucrarse en la lucha por los derechos palestinos, pues es una cuestión que les compete. La lucha por los derechos palestinos es, ante todo y en primer lugar, una lucha laica y moderna para ser un miembro de pleno derecho, y con participación en el mundo moderno de las naciones, del que se nos excluyó hace mucho tiempo. Como ya hemos analizado, la postura de Said es totalmente a favor de la causa palestina. En este proceso, la autodeterminación, la igualdad de condiciones, la democratización de los dos pueblos, la coexistencia pacífica y la retirada total de las ocupaciones israelíes deben ser fundamentales e incuestionables si es que se quiere llegar a una solución viable para ambas partes, puesto que ni palestinos ni israelíes están dispuestos a ceder. Pero en esta serie de ensayos también pueden observarse otro tipo de posturas del escritor. Por ejemplo, en cuanto a los atentados terroristas, Said se muestra siempre en desacuerdo, buscando en todo momento una vía pacífica. Nunca he propugnado otra cosa que no fuera la coexistencia pacífica entre nosotros y los judíos israelíes, una vez que se haya puesto fin a la represión militar y la disposición de los palestinos por parte de Israel. En cuanto a la religión, Said considera que ninguna confesión religiosa debería servir para justificar las acciones criminales de las personas. Es por ello que aboga por una conciencia secular tanto para Estados Unidos como para el Oriente Medio. Ninguna causa, ningún dios, ninguna idea abstracta puede justificar la matanza masiva de inocentes, y menos aún cuando solo un pequeño grupo de personas son las responsables de dichas acciones, y consideran que representan a la causa sin haber sido elegidas o sin tener un auténtico mandato para hacerlo. Said tiene una visión muy compleja de la historia. A lo largo de sus ensayos hace uso de ella, pero también teoriza sobre ella, principalmente sobre cómo los medios occidentales manipulan la verdad mediante una maquinaria conjunta entre Israel y Estados Unidos. A continuación se exponen dos apartados sobre el cómo Said teoriza y utiliza a la historia. Edward Said recurre a la historia de otros pueblos para tratar de explicar y comprender la cuestión palestina. Un ejemplo recurrente es el de comparar a los palestinos con los indios norteamericanos. Obviamente, existe la posibilidad de que los palestinos acaben de manera parecida a los indios norteamericanos. No hay nadie que salga y diga abiertamente que los palestinos están siendo perseguidos por Israel como si fueran sus propios indios. Sin embargo, para Said el ejemplo al que más debería pegarse la lucha palestina es la que realizaron los sudafricanos, pues ellos también combatieron contra un régimen de apartheid. Pese a los problemas del presente, Sudáfrica constituye un estimulante lugar que visitar y en el que pensar, debido en parte a que para los árabes tiene mucho que enseñarnos sobre lucha, originalidad y perseverancia.
La historia de Palestina es comparada con la de otros pueblos porque, para Said, se trata de una misión para darle sentido a la modernidad, lo cual requiere pensar conjuntamente la historia de otros pueblos. También he creído siempre que nuestra contribución a Palestina equivale a un nuevo sentido de la modernidad, es decir, a la misión de superar los horrores del pasado en una nueva relación con el mundo entero, no solo con Israel y con los árabes, sino también con India, China, Japón, África, Latinoamérica y, por supuesto, con Europa y Norteamérica. Para ello necesitamos más y no menos cultura y conocimiento, además de especialmente una actitud abierta y curiosa hacia otros pueblos y otras historias. La comparación de las historias de los pueblos tiene sentido para Said porque, según da a entender, existen una especie de principios antropológicos que pueden ayudar a comprender por qué un pueblo se resiste a sus opresores. Hay que decir, no obstante, que los palestinos se han comportado como lo han hecho todos los pueblos colonizados de la historia frente a sus colonizadores, rebelándose y protestando. ¿Qué tiene eso de difícil o de oscuro? ¿Y por qué personas tan evidentemente dotadas como los israelíes se resisten a comprender los aspectos más elementales del comportamiento humano? Pero, a pesar de todas las comparaciones que hace Said entre la historia del pueblo palestino y la de otros pueblos en condiciones similares, para él la situación de Palestina resulta única y por lo tanto más difícil de solucionar. El caso palestino, sin embargo, es más complicado que cualquier otro en la historia de las luchas de liberación o de independencia. No hay nada comparable a esta relación igual y opuesta en ningún otro lugar del mundo. Para Edward Said, la cuestión palestina no solo se trata del despojo físico de los palestinos, más importante todavía es la cuestión del despojo de la memoria, del eliminar la historia de su pueblo, lo cual resultaría todavía más cruel. Según su perspectiva, eso es lo que se quiso realizar con acuerdos como los de Noruega. Oslo nos exigió olvidar y renunciar a nuestra historia de pérdida y desposesión a manos del mismo pueblo que ha enseñado a todo el mundo la importancia de no olvidar el pasado. Así, irónicamente, somos las víctimas de las víctimas, los refugiados de los refugiados. La importancia de la memoria histórica para el caso específico de los palestinos está en las características sociales y culturales de la región. Said explica que, históricamente, Palestina es un lugar irreductiblemente mixto. No solo los árabes, sino también los cananeos, moabitas, jebuseos y filisteos en tiempos antiguos, y los romanos, otomanos, bizantinos y cruzados en épocas más modernas, han vivido en este lugar, que de hecho es multicultural, multiétnico y multirreligioso. Más aún, la historia de los palestinos y de los israelíes debería de comprenderse, según Said, como una sola. Lo que yo proponía, en cambio, era no solo cuestión de comprenderlos, sino también de comprendernos, dado que nuestra historia resultaba incompleta si no se consideraba a Israel. Gran parte de la solución a la cuestión palestina está en la memoria histórica y en su comprensión. Es por ello que Said denuncia la existencia de un aparato propagandístico estadounidense-israelí que se ha encargado de distorsionar la historia a su conveniencia. A los ciudadanos de la única superpotencia del mundo se les ha hecho creer que todo lo que los árabes hacen y son es antieconómico, violento, fanático y antisemita. Esta especial relación es explicada por Said hablando de una campaña de relaciones públicas internacional promovida por Israel hacia Estados Unidos. La historia es poder, otorga legitimidad. Así, Said propone que los palestinos deben de actuar a sí mismos mediante estas herramientas. Como pueblo, los palestinos tenemos que hacer lo que hizo el movimiento anti-apartheid sudafricano, es decir, obtener legitimidad en Europa y especialmente en Estados Unidos y, consecuentemente, deslegitimar al régimen del apartheid. El propio principio del colonialismo israelí debe ser desacreditado de un modo parecido con el fin de lograr algún progreso en la autodeterminación palestina. Edward Said fue un hombre de dos mundos. Nacido en Medio Oriente, pero educado en la nación más occidental del mundo, resulta interesante analizar a Said como un hombre que asimiló dos mentalidades muy distintas. El destino de su familia tras el establecimiento del Estado de Israel resultó determinante para definir su decidido apoyo por la causa palestina. Desde muy joven se dedicó a apoyar política e intelectualmente a los palestinos. Autodeterminación, igualdad, democratización de los dos pueblos, la coexistencia pacífica y la retirada total de las ocupaciones israelíes son las condiciones que planteó Said para buscar dar una respuesta viable a la cuestión de los palestinos,
debido a que ni estos ni los israelíes están dispuestos a ceder. Pero Said también encontró que la historia y el uso que se hace de ella pueden ser determinantes en un conflicto como este. Es por ello que el activista voltea a ver la historia de otros pueblos oprimidos alrededor del mundo, especialmente en Sudáfrica, buscando justificar mediante la historia la existencia de ciertos principios antropológicos, por lo que afirma que los palestinos se han comportado como lo han hecho todos los pueblos colonizados de la historia frente a sus colonizadores. Además, mediante sus ensayos, Edward Said nos invita a reflexionar respecto a nuestra visión occidental de la historia, determinada por los medios de comunicación que consumimos. Es por todo lo anterior que para Said, el pueblo palestino tiene el derecho y la obligación de recurrir a su memoria histórica, para buscar reivindicarse en el lugar que les corresponde, el de las naciones modernas, lugar que le fue negado desde hace más de 70 años. Es así que la importancia de la memoria histórica se convierte en un factor fundamental para dar una solución a la cuestión palestina, una solución que debe ser congruente con la historia.